Hoy vamos a hablar de la herramienta de texto. El texto en Power Director se llama títulos y encontramos tanto la sala de títulos como la pista de títulos. Lo vamos a identificar con la letra T. Tengan en cuenta que estos títulos, vamos a tomar el predeterminado, que sería el texto base, se arrastra y se coloca en la pista de títulos, pero también lo podemos llegar a colocar en una de las pistas multimedia. En realidad, lo que quiero que tengan en cuenta es que a medida que yo voy colocando elementos en estas pistas, cuanto más abajo lo coloco, más arriba se va a ver en nuestro resultado final. Dentro de poco vamos a empezar a trabajar superponiendo elementos multimedia y vamos a recurrir a este concepto. Con respecto al texto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con esto que estoy mencionando? Si yo, por ejemplo, tengo una foto y quiero que sobre esta imagen se lea un texto, voy a tener que pasar a la sala de títulos con un clic, encontrar el texto que quiero, en este caso vamos a seguir trabajando con este predeterminado, y lo vamos a colocar en la pista de texto. Fíjense que me deja en la pista multimedia número 2, pero siempre es mejor trabajar directamente en la pista que le corresponde para no confundirnos. Entonces, al hacer esto, este texto se ubicó sobre nuestra foto. Si nosotros lo hubiésemos colocado en la pista multimedia antes de esta imagen que tenemos en este momento, ¿ven? Lo colocamos acá y le vamos a decir insertar para que lo empuje. Lo que va a suceder es que primero va a aparecer nuestro texto y en el momento que termine el texto, recién ahí comienza la imagen. Es decir, yo de esta manera no podría trabajar de forma simultánea, no podría hacer que el texto se vea al mismo tiempo que la imagen. Por este motivo es que yo tengo la posibilidad de colocarlo en una pista que esté más abajo para que, voy a devolver esta imagen a su lugar, vamos a hacer que dure la misma cantidad de tiempo y entonces lo pongo acá arriba para que quede sobre nuestra imagen. Obviamente vamos a tener que hacer unos cuantos ajustes, vamos a tener que cambiar tanto los atributos del texto como letra, tamaño y muchas cosas más, pero también vamos a tener que cambiar la posición probablemente. Cuando digo sobre la imagen también quiero que quede claro que puede ser sobre varias imágenes. Por ejemplo, si nosotros tenemos varias imágenes colocadas acá, no importa la cantidad de tiempo que dure cada una, si yo pretendo que este texto continuamente se encuentre sobre todas ellas, entonces me paro al final, como cuando aprendimos a cambiar el tamaño en cuanto a la duración de una imagen, y arrastramos hasta que abarque las tres imágenes en este caso, y de esta manera logremos que el texto dure todo el tiempo que las imágenes se vean. Y otra cosa que tenemos que considerar es que tal vez quiero que este texto no se vea sobre ninguna imagen, porque a lo mejor mi imagen es demasiado compleja y entonces no se lee bien. En este caso yo podría mover este texto a un sector liso de la imagen, pero por ahí si fuera un video que cambia constantemente, entonces no sabría cómo ubicarlo de manera que se lea todo el tiempo. Una solución podría ser que este texto no se ubique ni sobre una imagen ni sobre un video. Por ejemplo, en la nada, acá dejamos este hueco y entonces haríamos, por ejemplo, que el texto dure hasta ahí. ¿Ven? En este sector solamente tendríamos texto y en el momento que termine el texto, recién ahí comenzaría lo que tiene que ver con la imagen o el contenido del video. Noten que cuando nosotros dejamos un hueco, ese hueco siempre va a tener negro como fondo. Si yo quisiera que acá hubiera un color, podría recurrir a las tarjetas de colores que se encuentran dentro del contenido multimedia, dentro de la sala multimedia. Entonces, en el mismo lugar donde tenemos las imágenes y los videos, hacemos un clic donde en este momento dice contenido multimedia, es decir, que estamos viendo todo lo que tiene que ver con fotos, audios o videos. Elegimos tarjetas de colores y tenemos una serie de fondos lisos para elegir que vamos a ubicar de la misma manera que ubicamos las fotos. Entonces, tomo la tarjeta de colores que quiero, arrastro,
ubico y si quiero que dure más, simplemente la estiro. Así logramos que nuestro texto ya no esté sobre un fondo negro, sino un fondo de color, y tampoco está sobre una imagen o sobre un video. Veamos ahora entonces cómo editar el texto. Supongamos que queremos cambiar el color, la letra o los atributos del texto. Para eso recuerden que siempre les digo que los elementos se editan en la pista. Entonces, en este cuadradito que está representando el texto, vamos a hacer doble clic, ¿sí? No lo vamos a hacer en el sector de la vista previa, ni tampoco lo vamos a hacer en el sector de la sala de títulos. Lo vamos a hacer sobre el elemento que volcamos, que ubicamos sobre la pista. Al hacer doble clic, va a aparecer un cuadrito con las características que podemos modificar del texto. Esta nueva ventana me va a ir mostrando los cambios en este sector y cuando estemos listos simplemente vamos a hacer un clic en guardar. De la misma manera, si queremos salir, el clic lo deberíamos hacer en cancelar y entonces salimos sin efectuar ningún tipo de modificación que hayamos elegido. Entonces, ubiqué el texto predeterminado en el lugar que quise, cambié su duración simplemente arrastrando hacia la derecha para alargar y que dure más, o hacia la izquierda para acortar y que dure menos. Una vez que tenemos listo esto, hacemos doble clic, aparece el cuadro y comenzamos a cambiar las características. Tengan en cuenta que esto no tiene un orden preciso. Yo tranquilamente podría cambiar primero los atributos del texto y después ubicar bien el lugar y la duración. ¿Qué tenemos acá? Para empezar, está seleccionada la solapa texto, por lo cual todo lo que encuentre acá tiene que ver con el texto en sí mismo. Noten que estas palabritas o frases tienen un triangulito en la parte izquierda que puede apuntar para abajo o para la derecha. En el caso de apuntar para la derecha, lo que me está indicando es que hay contenido dentro de cada una de estas opciones que no se están mostrando. Pero fíjense que en los que apuntan hacia abajo podemos ver opciones que tienen que ver con esta palabra. Por ejemplo, borde permite elegir tamaño, desenfoque, opacidad, etc. Si yo hago un clic en ese triangulito, fíjense que se contrajo la opción y la lista se hizo más corta. Lo mismo sucedería con este triangulito, que si le hago un clic, contrajo las opciones y ahora podemos ver todas las opciones de texto con sus opciones contraídas, es decir, no puedo ver qué cambiar con respecto a cada una de estas cuestiones, y los triangulitos todos en este momento apuntan para la derecha. Yo los voy a desplegar de a poquito para poder ver cuáles son las opciones que encontramos en cada uno de ellos. Vamos a empezar por valores predefinidos de caracteres. Cuando hago un clic, lo que me voy a encontrar son opciones predeterminadas que determinan un estilo concreto. Por ejemplo, si yo elijo esta opción, inmediatamente mi texto se va a ver de esta manera, con un color gris y un borde blanco. Si en cambio elijo, por ejemplo, esta opción, se va a ver con un borde negro, que en este momento no se aprecia porque mi fondo se está viendo negro también, y con un relleno amarillo. Si vamos bajando, vamos a ver muchísimas otras posibilidades, ya todas preestablecidas, por ejemplo, con degradados o con alguna proyección de una sombra, que insisto acá no se ve mucho por el tema del fondo oscuro. Entonces, para poder cambiar rápidamente un aspecto de un determinado texto, simplemente podemos hacer un clic en una de las opciones. Estas opciones tienen un conjunto de características establecidas que tienen que ver con varias cuestiones. Entonces puede ser en cambio de letra, rellenos, bordes, sombras, y lo podemos hacer tantas veces como queremos. Sin embargo, antes de seguir avanzando, tenemos que tener en cuenta que una de las cosas más importantes, incluso antes que su aspecto, es el contenido del texto en sí. Necesito que diga algo concreto. Entonces, tengo dos formas de hacer esto. Una es en este sector, puedo hacer un clic ahí y agregar texto o borrar este texto que estaba. Esto que yo escriba acá inmediatamente se va a reflejar acá. Entonces voy a escribir, por ejemplo, paisajes.
La otra manera de hacerlo es activando el cursor de este lado. ¿Sí? En lugar de venir acá, hacemos un clic acá. E incluso, por ejemplo, en ambos casos yo podría arrastrar para pintar el texto. Entonces, cuando empiezo a escribir una palabra, esta nueva palabra reemplaza inmediatamente a la anterior, ya sea que lo haga de este lado o de este lado. Fíjense que acá todavía no se actualizó. ¿Ven? Acá voy a poner texto y se refleja inmediatamente de este lado. Pero cuando escribo de este lado puede que tarde un poco más en verse de este lado. Lo importante es que yo vea en este sector el texto que necesito y luego determino si voy a usar alguno de estos estilos. Independientemente que yo parta de un estilo o me quede con ese texto predeterminado, siempre puedo hacer cambios mucho más personalizados que estos. Estas opciones me sirven para hacer un cambio rápido, pero los valores ya están establecidos. Si yo ahora hago un clic acá para contraer y despliego la opción tipo de fuente, entonces voy a tener de acá para abajo mucho más para hacer, pero también absolutamente personalizado. ¿Cómo logramos estos cambios entonces? Tipo de fuente es lo fundamental, porque acá yo me voy a encontrar el tipo de letra, es decir, el tipo de fuente, dentro de esta larga lista, que recuerden que siempre las fuentes que tengo disponibles, tanto en un programa como Power Director, Word, Illustrator, Photoshop, tienen que ver con las fuentes que están instaladas en el panel de control. Ahora fíjense que yo voy, vuelvo y elijo y no hay ningún cambio reflejado en este sector. Esto es porque siempre que trabajemos con texto, no importa en qué programa estemos, antes de hacer un cambio, debemos seleccionar cuál es el texto que se va a ver afectado por nuestras modificaciones. Entonces, ahora sí, si yo elijo un tipo de letra, es más, si yo me voy moviendo por arriba de los nombres, incluso sin hacer clic, voy viendo reflejado cómo es ese texto o cómo va a quedar. Hago un clic entonces cuando estoy decidida y el siguiente valor que voy a mostrarles es el del tamaño. En este momento tenemos una fuente tamaño 24, pero en la medida que voy eligiendo tamaños mayores puedo ver cómo se agranda. 72 sería el valor máximo de la lista, pero ustedes tengan en cuenta que al igual que en otros programas donde trabajamos con texto, yo puedo hacer un clic en lugar de en el triangulito donde está el número, borrar el valor actual y escribir el número que a mí se me ocurre y hacer Enter. De esta forma puedo obtener valores mayores a 72, que sería el tope de esta lista. Además de la fuente y el tamaño, el otro punto importante es el color. Si hacemos un clic, fíjense, nuestro texto en este momento es blanco, pero si hacemos un clic acá, podríamos cambiarlo eligiendo el nuevo color y aceptando. Entonces, ahora el texto tomó el color que elegimos acá. Antes de continuar, vamos a ver que este texto se puede desplazar desde los bordes, desde estas líneas que están acá. ¿Ven cuando se transforma en un iconito, un dibujito de 4 puntas, 4 flechas? Recién ahí es posible realizar el arrastre. Porque si nosotros nos alejamos de la línea ya no estamos en condiciones de hacerlo, y si nos alejamos de la línea pero hacia adentro estamos en condiciones de arrastrar para seleccionar, no para mover. En el caso de estos puntitos, lo que podemos hacer es también cambiar el tamaño del texto sin tener que recurrir a un valor. Esto sirve para hacerlo más a ojo, digamos. Si queremos valores exactos lo hacemos por acá, y si queremos hacerlo sin ninguna medida precisa lo hacemos con estos puntitos que nos habilitan una doble flecha que nos permite arrastrar para redimensionar. Finalmente, este puntito verde, fíjense, si yo me muevo por los costados no, pero cuando me paro justo en el puntito verde aparece como si fueran dos flechitas formando un circulito que me está indicando que estamos en condiciones de rotar. Entonces, cuando hacemos un clic y arrastramos, empezamos a girar el texto. Vamos a guardar para ver cómo el texto nos quedó. Supongamos que no me gusta, puedo volver a entrar y puedo volver a modificar tantas veces como sean necesarias.
pero también puedo eliminar si me decido por no tener ningún texto, y esto se va a hacer igual que cualquiera de los otros elementos que venimos trabajando hasta el momento. Igual que hicimos con un sonido, con un video, con una canción, simplemente seleccionamos con un clic y luego presionamos la tecla suprimir. Vamos a hacerlo una vez más entonces para que no quede ninguna duda. Cada vez que queremos incorporar un texto en nuestro proyecto, tenemos que pasar a la sala de títulos, que es la que tiene la letra T, localizar texto predeterminado y arrastrarlo hasta el lugar donde yo quiero que comience el texto. Por ejemplo, si yo quiero un texto solamente para esta foto, debo hacer que coincida el comienzo de esta imagen con el comienzo del texto, y luego voy a adaptar el tamaño, en este caso hacia la izquierda, para acortarlo, y si yo quisiera que abarcara, por ejemplo, 2 fotos, debería arrastrar hacia la derecha hasta que termine la segunda fotografía. Para hacer una modificación, así sea de texto, de aspecto o de posición, ves, por ejemplo, ven acá, esto debería estar en este sector, en un lugar liso para que se lea bien, porque sobre la bicicleta sería demasiado confuso. Y para hacer esto simplemente venimos a la pista, hacemos doble clic en nuestro texto, que está ubicado en, recuerden, la pista multimedia, o también puede ser colocada en la pista de título. En este caso yo lo había colocado en la pista multimedia porque la tenía más a mano. Ven, acá tengo que hacer un desplazamiento, pero de todas maneras es exactamente lo mismo. Voy a hacer entonces un doble clic para ingresar y vamos a continuar con las opciones que teníamos pendientes. Recuerden, si quiero cambiar el texto lo puedo hacer en este sector o en este sector. Vamos a poner paisajes otra vez. Si lo quiero mover solamente cuando se transforma en 4 flechas, ubicándonos sobre las líneas, y entonces ahí podemos arrastrar. Si queríamos cambiar el tamaño rápidamente, lo podemos hacer sobre alguno de estos circulitos blancos. Cuando estoy parada justo sobre ellos, doble flecha y arrastro hacia afuera para agrandar, hacia adentro para achicar. O también podríamos recurrir a un tamaño de fuente a través de este icono. Si lo que quiero hacer es cambiar los atributos del texto, necesito seleccionar y, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Hacemos un clic y lo veo reflejado de este lado. Si se trata del color, fíjense, en este momento es blanco, entonces hacíamos un clic acá y elegíamos el color para luego aceptar. Ahora lo tenemos en rosa. Estas son las opciones indispensables y fundamentales que deben saber cambiar. Pero tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo que nuestras palabras pueden tener negrita, que está representado por esta B. Recuerden, negrita es un poquito más gruesa. Apenas se percibe porque este tipo de letra ya es bastante gruesa, pero si por ejemplo elegimos una letra finita, ahí podemos llegar a verlo y apreciarlo un poquitito más. La I corresponde a cursiva, ¿sí? Les cuento que es I y B en lugar de N de negrita y C de cursiva, porque B responde a bold y la I a italic, negrita y cursiva como se utilizan en inglés. Voy a volver a poner una letra más gruesa para que los efectos que vayamos aplicando se noten mejor, y vamos a ver lo siguiente. Estas opciones que están acá las voy a dejar para el final. Vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con el aspecto. Si yo hago un clic acá donde dice fuente y despliego, vamos a ver que tengo opciones para, voy a hacerlo solamente con algunas letras para que ustedes vayan viendo la diferencia. Puedo desenfocarla, ¿ven? O sea, ahí tenía un desenfoque 0 y en la medida que voy aumentando, fíjense la diferencia entre este desenfoque y la nitidez de estas letras. También podría, recuerden siempre con una previa selección, modificar la opacidad. Estas letras no permiten que yo vea lo que se encuentra debajo, pero si esta opacidad que tiene el 100% la empiezo a bajar, en la medida que me voy acercando al 0, empiezan a ser translúcidas, ¿ven? Empiezan a mostrar lo que está detrás. Si yo esto lo desplazo, por ejemplo, hasta donde están las flores, se aprecia mejor. Yo acá exageré bastante, vamos a poner un valor no tan bajo,
¿Ven? Que se ve la letra, pero también deja ver un poco las florcitas o lo que sea que encuentre debajo. ¿Ven? Ahí vemos el límite, la línea de esta montaña. Ahí se ve más la luz, acá se ve más pasto. Es decir, yo puedo dejar esta letra como estaba o comenzar a desenfocarla y cambiar la opacidad. También podemos cambiar lo que tiene que ver con el color para generar degradados. En este momento nosotros tenemos un color uniforme que lo habíamos elegido acá arriba, que es un color rosa. Sin embargo, fíjense que va a llegar un momento que van a tener que desplazar, porque si yo expando los triangulitos, la lista se va haciendo cada vez más larguita y entonces tengo una barra de desplazamiento que puedo mover así o con los triangulitos hacia abajo y hacia arriba. Fíjense que si donde dice tipo de relleno, tengan en cuenta también acá que tengo un color uniforme, puedo acceder al cambio de color acá de la misma manera que lo hice acá arriba. Pero puedo desplegar donde dice color uniforme para pedir un degradado en 2 colores o en 4. Si elijo en 2 colores, voy a poder pedirle con qué color comienza, por ejemplo con un lila, y con qué color termina, por ejemplo con un azul. Acepto. Y ahora cuando hago un clic acá van a ver que logré un degradado desde violeta o lila hasta el azul. Voy a devolverle la opacidad al 100 para que esto se aprecie mejor y le voy a quitar el desenfoque. Miren el degradado de estas 3 letras y lo que significa un color uniforme de la otra parte de la palabra. Yo lo estoy haciendo no sobre la palabra entera como debería, sino sobre alguna de sus letras para poder diferenciarlo con lo que teníamos al principio. También tengo la posibilidad de hacer un cambio en la dirección del degradado. Si yo muevo este puntito blanco hacia otro lado, fíjense cómo cambié la dirección del degradado. Para que lo apreciemos mejor, vamos a agrandar un poco más y lo vamos a ubicar en la parte superior. Ahí está. Si yo despliego en este sector y elijo 4 colores, esta vez se presentan estos 4 puntitos para determinar cuáles son los colores que van a participar en mi degradado. Fíjense que estos 2 son los que había elegido en un principio, sin embargo yo puedo venir acá y hacer un clic para cambiarlos. ¿Ven? Por ejemplo, volvemos al rosa. Y así sobre cada cuadradito puedo hacer una elección de color y de esta manera obtener un resultado final con 4 colores. Miren cómo cambió nuestra palabra paisajes. Si nosotros buscamos la dirección, en este momento no es posible porque lo que estamos haciendo es marcando 4 puntos. Acá arriba va a estar el tono rosa, por este costado el azul, abajo a la derecha el fucsia y abajo a la izquierda el verde. En el caso de tener 2 colores, ahí sí puedo establecer una dirección porque solamente tengo 2. Ahora, para avanzar y no seguir desplazando hacia abajo, yo voy a contraer la opción fuente para que la lista no sea tan extensa. Veamos qué pasa con reflejo. Si yo voy directamente al triangulito, por más que modifique o intente, mejor dicho, modificar algo, no me deja, porque para que las opciones se activen, yo además de desplegar y ver las opciones, necesito tildar el casillero. Cosa que no pasaba con las primeras opciones, pero a partir de fuente sí. Noten que cada palabra tiene un casillero para poder activar las opciones que tienen en el interior. En este caso reflejo. Hago un clic y lo que hizo fue como si fuera un espejo de esta palabra paisaje. Yo lo que voy a hacer es guardar los cambios así como están y voy a colocar este texto al principio para que se ubique sobre este color negro y ustedes lo puedan apreciar mejor. Esto es lo que hace la opción reflejo que está habilitada en este momento. Pero además, que este reflejo se hizo inmediatamente, además yo puedo modificar la distancia. Fíjense que el reflejo se hizo a partir de la letra más larga, la que más abajo llegó. Pero
si yo empiezo a aumentar la distancia, esto se va a alejar, ¿sí? A tal punto que se salga de la zona visible. Otra cosa interesante es la opacidad. A lo mejor este reflejo con una opacidad tan alta me confunde, y entonces puedo bajar la opacidad para que quede más sutil, así como también puedo llevarlo al 100% y que parezca la misma palabra espejada en un reflejo totalmente nítido. Lo ideal es que siempre tenga una opacidad bajita que ustedes pueden llegar a modificar desde acá. Esto es el reflejo. Si no quiero más reflejo, simplemente destildo. No es necesario que yo modifique las opciones y las lleve a ningún extremo ni quite nada, simplemente destildo. Voy a volver a hacer un clic en el triangulito para que contraiga y ahora voy a ir a sombra. Esta opción no se va a notar sobre un fondo negro, así que voy a guardar y la voy a volver otra vez a llevar sobre el paisaje. Vuelvo a entrar con doble clic, voy a tildar la opción sombra y voy a hacer un clic en el triangulito para habilitar las opciones. Veamos. En este momento no se aprecia nada porque es una sombra blanca y apenas se ve como una línea finita ahí, pero si yo empiezo a mover distancia, ahí empieza a aparecer. La puedo mover hasta la exageración. Otra cosa interesante, una de las primeras cosas que les aconsejo, es que la desenfoquen para que no estén tan nítidos los bordes, y así como también le modifiquen la opacidad. Entonces va a tener más aspecto de sombra. ¿Ven? Ahora, por más que yo cambie la distancia, ya no confunde tanto. Y fundamental también es mover y modificar el ángulo. ¿Ven? Por ejemplo, lo voy a proyectar más bien hacia abajo, le voy a dar mayor distancia y le voy a bajar la opacidad para que quede más sutil. También es muy interesante que tenemos la posibilidad de cambiar el color de la sombra. En este momento la tengo de color blanco, pero si yo hago un clic acá y quisiera que fuera una sombra más real, por ejemplo, podría elegir negro y acepto, y entonces en la medida que yo vaya bajando la opacidad, puedo ver los objetos que se encuentran por detrás, o mejor dicho, la imagen que tenga por detrás. En el caso de ubicarse sobre un fondo uniforme, ¿ven? Lo vamos a volver a llevar hacia el sector negro. Si es negro, no lo vamos a apreciar, ¿ven? Pero si es blanco o un color clarito, se ve. Lo que pasa que no se aprecia como sombra, es como si fuera un color parejo. Por eso es que yo lo había llevado sobre el paisaje para que lo puedan apreciar mejor. Lo mismo que pasa con reflejos, si no quieren la sombra, destildan y automáticamente desaparece. Voy a hacer un clic en el triangulito para contraer las opciones y ahora vamos a ver qué pasa con borde. Borde hace, como la palabra lo está indicando, un borde alrededor de cada una de las palabras. Si queremos cambiar el comportamiento del borde, tenemos que hacer un clic en el triangulito, igual que con todas las opciones anteriores, y las cuestiones a modificar tienen que ver con el grosor, ¿sí? El tamaño de ese borde, más grueso, más fino. Otra vez el desenfoque, es decir, que esté más esfumado o más nítido. Y la opacidad, que tiene que ver con que sea translúcido o no. Recuerden, un valor de opacidad al 100 no permite ver lo que está debajo. Y en la medida que voy bajando la opacidad, empiezo a ver lo que está detrás. En este caso, como tenemos el color negro, parece que está más clarito, que se va hacia el gris. Pero en realidad, si yo lo guardo y lo muevo de manera que quede arriba de un paisaje, vean que se puede ver, si bien es finito y mucho más sutil que en el caso de que esté trabajando con la letra y el relleno, se ve que permite ver realmente lo que encuentra debajo. Sobre todo acá se ve, ¿ven? En esta línea de acá. Al igual que las opciones que vinimos viendo, cuando no quiera que el borde quede, simplemente destildo. Ahora contraigo y seguimos avanzando. Voy a volver a las opciones que teníamos al principio, que había dejado pendiente para después. Tipo de fuente. Esta opción que está acá, voy a tomar la palabra paisajes y le voy a cambiar el tamaño, le voy a llevar a 18. Empieza a separar
¿Ven? Las letras. Que quede bien o mal depende de lo que ustedes estén buscando, y también tiene que ver con la letra que eligieron, porque hay letras que se ven como muy apretadas, muy empastadas, entonces comenzar a separarlas puede quedar mucho mejor de lo que teníamos inicialmente. Si lo quiero de forma normal le pongo 0, o sea que no haya ninguna distancia, y entonces quedaría tal cual como es la letra. Lo que voy a hacer ahora es achicarlo un poquito más para escribir más texto. Entonces pongo paisajes del, y supongamos que abajo hago enter, quiero escribir la palabra mundo, paisajes del mundo. Recuerden que el enter en cualquier programa donde estemos trabajando con texto indican que voy a ir al siguiente renglón. ¿Por qué estas opciones las había dejado para después? Las que voy a decir a continuación, porque si yo no tengo más de un renglón no se puede apreciar. Si yo selecciono este texto, puedo ver que tiene una alineación izquierda, es decir, que todos los renglones que yo pueda tener comienzan del lado izquierdo, y la irregularidad, porque tienen diferentes largos, va a quedar del lado derecho. Si yo hago un clic en alineación derecha, el texto viene hacia la derecha de esta cajita de texto y los espacios quedaron del lado izquierdo. Finalmente tenemos también la opción centrada, que podría ser la más apropiada para este ejemplo. Antes de seguir avanzando, voy a hacer hincapié en esto. Cuiden mucho el aspecto del texto con respecto a lo que está detrás, que siempre los cambios que haga no sean solo en función de que se vea más bonito, sino de que se lea bien. Este cambio que le hice con tanto color no queda bien sobre un fondo que tiene justamente esos tonos de color. Si igual quisiera, por lo menos le pondría, por ejemplo, un borde, y en este caso le voy a dar una opacidad del 100 y lo voy a hacer más grueso para que pueda definirse mejor el texto sobre esos colores que tenemos. Ahora sí, esta opción de acá tiene que ver con el interlineado. Si yo quiero modificar la distancia entre las líneas, tengo que cambiar estos valores. El valor 0 en este momento me lo está dejando esta distancia. Si me parece demasiado, entonces voy a tener que elegir valores negativos para que comience a juntarlos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, lo puedo dejar ahí, en menos 5. 0 era muy lejos, menos 5 me gusta más en cuanto a la distancia que tiene el renglón de arriba con respecto al renglón de abajo. Bueno, y por el momento de esta opción de texto vamos a llegar solamente hasta borde. Veamos qué pasa con efecto. Esta es otra de las opciones elementales. Algunas cuestiones, como las que acabo de saltear o movimiento, las vamos a ver más adelante con los objetos en general, porque son similares para imágenes, videos, textos. Entonces lo voy a explicar unificado con el resto de las cosas. Así que por el momento nos va a quedar pendiente. Efecto considero que es una de las opciones más importantes después de lo que tiene que ver con el aspecto del texto, porque le va a dar mucho dinamismo a este texto. Noten que en este momento yo voy a poner guardar para salir de ahí. Cuando yo haga clic en reproducir, es más, voy a ir un poquito hacia atrás para que vean que el texto aparece de golpe y se va a ir de golpe también. Entonces, si nosotros queremos que el efecto sea más suave, sea más agradable, necesitamos aplicar algún efecto de entrada y de salida. En el mismo lugar donde encontramos las opciones de texto, encontramos la solapa, la pestaña o como lo quieran llamar, que dice efecto. Al hacer un clic, se nos activan tres opciones, otra vez con este criterio de triangulito hacia abajo las muestra y hacia la derecha no, donde encontramos desde sin efecto, que sería lo que tenemos en este momento, hasta todas estas opciones que tenemos acá ordenadas por nombre alfabéticamente. Realmente vale la pena que ustedes las vayan viendo una por una porque cada una de ellas tiene su encanto. Para ver cómo quedaría nuestro texto simplemente hacemos un clic y vemos cómo el texto en este caso entraría. ¿Ven? Con zoom es de pequeño a grande, voltear,
unión, trance. Por ejemplo, tenemos esta opción que se llama parabrisas, rotar. Son muchísimas las opciones y en cada caso ustedes tendrían que ver cuál es la que se amolda mejor a lo que quieren transmitir. Cada una de ellas puede ser reemplazada por otra simplemente con un clic. Y si en algún momento yo quisiera que no tenga ningún tipo de efectos, simplemente vamos arriba de todo y volvemos a elegir sin efecto. Para elegir los de salida, o bien me voy abajo de todo y puedo expandir, finalizar efecto, o si yo todavía estaba por la zona de arriba, me conviene contraer y poder hacer un clic en finalizar. Finalizar tiene las mismas opciones que de entrada, solo que tienen que prestar atención si están eligiendo los de entrada o los de salida, ¿sí? Es decir, iniciar o finalizar, y pueden elegir cualquiera. Para ver cómo quedaría, pueden hacer un clic acá en reproducir. Entonces vemos cómo el texto ingresa, el tiempo que se queda ahí quieto y cómo comienza a desaparecer. Si les gusta, hacemos un clic en guardar y ya nos queda aplicado. Por último, para finalizar la clase de hoy, vamos a ver qué pasa con el resto de los títulos que tenemos en esta sala que tiene el mismo nombre. Hasta el momento los hice trabajar con el texto predeterminado, que es un texto básico que en un principio dice mi título en color blanco y sin ningún tipo de cambio de colores, tamaños, bordes y demás, que puede ser personalizado una vez que yo lo ubiqué en la pista de título y hacía el doble clic para acceder a las opciones que hemos descrito anteriormente. Sin embargo, ustedes habrán visto que por acá tenemos algunas otras opciones. Estas opciones traen consigo otras características que tienen que ver con simples imágenes en movimiento, fondos y efectos ya aplicados sobre ese texto. Noten que en el caso de los que tienen un fondo muy concreto como este o como este, que sirve para agregar los créditos, por ejemplo, al final de un video, no tendrían sentido de ser aplicados, voy a borrar el que habíamos puesto como ejemplo, en la pista de título sobre una imagen, porque este taparía nuestra imagen ubicada en la misma posición. Fíjense, yo voy a hacer reproducir y entonces vamos a ver que se ve muy lindo este fondo verde con estos tréboles que pasan por adelante, pero en ningún momento pude ver la chica de los globos, excepto al principio porque esto aparece de forma gradual. O sea que si yo decido usar algo como esto, tendría que o bien colocarlo antes, ¿ven? Voy a insertar para que lo empuje, antes de la primera imagen o el primer video, o bien en la misma pista o bien en la pista de títulos, pero sí necesito que esté ubicado sin superponerse a otro elemento porque lo taparía. Entonces, esté en la misma pista multimedia o en su propia pista, la de títulos, yo necesito que este texto pase y una vez que termina, recién ahí comience la imagen o el video que va a continuación. Ahora bien, en algunos casos, voy a eliminar este, como por ejemplo este, voy a colocar ahí por delante, voy a hacer clic en reproducir, no lo tapa totalmente, lo tapa parcialmente y entonces acá puede quedar muy simpático que, voy a estirarlo un poquito, coexistan, es decir, que funcionen los dos al mismo tiempo. ¿Ven? Esto sí tiene sentido. Así, colocado adelante, de repente no tiene tanto sentido porque tendría el fondo negro. Si bien se puede, queda mucho más interesante cuando se superponen para que se vean los dos de manera simultánea. Entonces, este estaría desde el comienzo y este también estaría desde el comienzo. Lo mismo nos va a suceder como por ejemplo con este. Vamos a suprimir este y vamos a probar con este. ¿Ven? Que queda esfumado. Pero si tomamos a este como ejemplo, volvemos al primer caso.
donde por tener un fondo completo taparía completamente el objeto que esté en el mismo momento en una pista diferente. Cualquiera sea el caso, este o cualquiera de los que nombré anteriormente, se editan de la misma manera que el predeterminado. Entonces vamos a hacer un doble clic sobre el objeto, el título que coloqué en la pista, y entonces me voy a encontrar con este texto que ya tiene los efectos incluidos, que ya hay una elección de tamaños diferentes. Noten que hay dos cajitas de texto distintas, pero que de la misma manera que enseñé con el texto predeterminado, por acá o por acá se puede cambiar el texto. Entonces acá podemos escribir: este es un texto, y en la otra cajita de texto pongo, selecciono y pongo para mostrar un ejemplo. Entonces ahora guardo y vemos cómo nos quedaría. De todas maneras, tengan en cuenta que usar estos predeterminados harían que nuestro trabajo no sea ni exclusivo ni para nada creativo, porque todos tendrían los mismos efectos, los mismos textos. Dependiendo la versión que ustedes tengan de Power Director, van a encontrar opciones diferentes, pero no tenemos demasiada variedad. Así que mi consejo es que partan por un predeterminado y a partir de ahí hagan las modificaciones. Con respecto a fondos y pequeñas imágenes que se desplacen por encima de ellos, lo vamos a ver próximamente.